este pasaje, como les digo, tiene que ver con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque en este pasaje se habla de ejercer autoridad, ¿no? Y una de las cosas que entendí y que ustedes van a entender también viendo lo que vamos a hablar, es que hay una gran autoridad en la unidad de la iglesia. ¿Ok? Y cuando se trata de oración, la iglesia puede hacer mucho cuando está unida. Miren, empieza en Mateo capítulo 18, 15, dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y haz de ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos quede firme toda palabra. Y si los desoye a ellos, dilo a la iglesia, y si desoye a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Esta es una previa de lo que vamos a ver. Y luego dice en el siguiente versículo: de cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Esa es una versión. Nuestra versión Reina Valera dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿no? Permitir es traducido en la otra como atar, más bien prohibir, atar, y permitir, desatar. Y dice el 19: otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, parece ser 2 pasajes distintos, pero el uno y el otro son mutuamente, como vamos a ver más adelante, tiene una influencia, ¿verdad? El que haya un hermano que esté pecando contra otro hermano, ¿no? Tiene una influencia negativa en cuanto a la oración de la iglesia, ¿no? Y aquí el que vaya a otro y le muestre su falta, luego con 2 o 3 testigos, y luego que la iglesia lo confronte, y si él no se quiere arrepentir, lo tengan por gentil y publicano, no quiere decir que lo están, como algunos dicen, dejando para que el diablo lo arruine. En realidad, en este contexto, lo que está queriendo decir es que lo aparte, digamos, de la comunión de la iglesia, porque en la comunión de la iglesia existe este poder que vamos a mirar aquí. Amén. Bien, hay algunas cosas que suceden que nosotros a veces no entendemos, para empezar, la grandeza de lo que es la iglesia. Nosotros hemos pensado que la iglesia es una reunión dominical y eso es la iglesia. Pero la iglesia es mucho más, Realmente hemos reducido, ¿no?, de una manera religiosa a lo que es la iglesia, pero necesitamos volver y entender cuál es la visión de Dios, para qué Dios tiene a la iglesia. Y aquí vamos a mirar que la iglesia tiene una gran autoridad. Pero cuando la iglesia se alinea al diseño de Dios. Pero si no es como si no hubiera iglesia, ¿verdad? Amén. Así que la iglesia es importante. Entonces vamos a mirar algo interesante en este versículo 18, donde habla que una acción en la tierra produce una acción en el cielo. Debe haber una acción en la tierra para que haya una acción en el cielo, ¿no? Dice que lo que atéis, ¿dónde? En la tierra, eso será atado en el cielo.
lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No es el cielo el que ata primero, ¿no?, sino la tierra. Y no es el cielo el que desata, sino la tierra. Entonces, la acción de la tierra dirige el poder del cielo, dirige al cielo. Todo lo que se opone a Dios, vemos que debe ser atado, o sea, debe ser prohibido, y todo lo que Dios quiere hacer, lo que está en armonía con Dios, debe ser desatado. Y para esto Dios requiere de nosotros, requiere aquí de la iglesia. Amén. Entonces, la labor de Dios en este pasaje nos muestra que está gobernado por lo que nosotros hacemos, por lo que se hace aquí abajo, ¿no? En el Antiguo Testamento, para dar un ejemplo, tenemos muchos casos. Un ejemplo, cuando Moisés estaba en el monte, no sé si se acuerdan, en Éxodo, y vino Amalek, vino una tribu enemiga y a pelear contra Israel, y Moisés estaba en el monte y le dijo a Josué: tú en la tierra vas a pelear contra Amalek, yo voy a subir al monte. Y miren, aquí está, dice el versículo 8 de Éxodo 17, si usted quiere leer. Entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escoge los varones y sale a luchar contra Amalek. Mañana yo me pondré en la cumbre de la colina y la vara de Dios estará en mi mano. E hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió, aquí está un ejemplo, que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, recuerden, estaba con la vara, vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Y aquí está la pregunta: ¿quién determinaba la victoria en esta batalla? ¿Lo que hacía Josué o lo que hacía Moisés? Aquí vemos claramente que era lo que hacía Moisés, ¿no? Aquí vemos cómo la clave era que Moisés tenga levantado la mano, porque cuando eso sucedía, tenía victoria Israel, ¿no? Y después conocemos que Aarón y Hur se acercaron a Moisés y le sostuvieron la mano arriba hasta que Josué venza totalmente a sus enemigos. Amén. Entonces aquí vemos cómo el poder de Dios se desataba, ¿no? Hablamos de desatar, cuando en la tierra había una acción en la tierra. Amén. Nosotros, amados hermanos, no podemos hacer que Dios haga lo que no quiere hacer, pero sí podemos impedir que Él haga lo que sí quiere hacer. Creemos que Dios estaba con su pueblo, que Dios se quería proteger a Israel, sí, ¿verdad? Pero dejaba de hacerlo cuando Moisés bajaba la mano. Este es un ejemplo. En Ezequiel hay otro pasaje interesante. Dice Ezequiel 36-37. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. Dice: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Aquí está hablando, Dios quería multiplicar a Israel, ¿no? Y de hecho ustedes han visto cómo ha sido multiplicado de una familia que entró en Egipto. Eran como 600,000 hombres de a pie que salieron de Egipto, sin contar las mujeres y los niños, ¿no? Y los extranjeros. Entonces, hermanos, los que no conocen a Dios pueden decir: Dios puede multiplicar cuando Él quiere, ¿no? Él podía hacer de Israel que se multiplique. ¿Quién puede impedírselo?
Pero aquí nos dice algo, aquí hay un requisito, dice, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Amén. A Dios se le debía solicitar esto antes que lo realice. Amén. Otro pasaje también en el mismo Ezequiel nos habla de un juicio que iba a venir sobre Israel. Y Dios dice, por tanto, dice, en el 30 dice, busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Habla que Dios buscaba entre ellos un hombre que levantara un vallado, que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, alguien, un intercesor, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé, dice Dios. Entonces, ¿qué pasó? Porque no hubo un hombre. Por tanto, dice el siguiente versículo, derramé sobre ellos mi ira, los he consumido con el ardor de mi ira, he hecho recaer sus caminos sobre su propia cabeza, dice Adonai Jehová. O sea, Dios necesitaba un intercesor para perdonar, para que la justicia del cielo no viniera sobre ellos, ¿no? Por eso Él dice que ha hecho recaer sus caminos sobre su propia cabeza. Él ha tenido que permitir que la consecuencia de sus pecados, de sus propios caminos, venga sobre ellos. ¿Por qué? Porque no hubo una persona que se pusiese en la brecha, porque no halló un hombre en la tierra, un intercesor que se pusiera en la brecha. Amén. Hay varios pasajes. Isaías también dice Isaías 45:11, dice, así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir. Y luego dice un pasaje un poco raro, dice, y mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Él habla de que le preguntemos sobre las cosas por venir. ¿Por qué quiere que le preguntemos? Porque recuerden, Él no va a hacer lo que no quiere hacer. Pero para hacer lo que Él quiere hacer, dice, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. A ver, algunos podemos tener temor, ¿cómo vamos a mandar a Dios, verdad? ¿Quién puede ser tan orgulloso, arrogante de mandar a Dios? Pero Dios lo dice aquí en su palabra, amén. Pero Él habla primero que preguntemos. Recuerden, Dios quiere que le mandemos a hacer lo que Él quiere hacer, amén. Una vez sabemos la voluntad de Dios, podemos decir, Señor, yo quiero que tú hagas esto. Y de esto se trata la oración intercesora, la oración que mueve la mano de Dios. Muchos dicen a Dios en la Biblia, como aquí hemos visto en ese lugar, en los versículos que hemos empezado al comienzo, en Mateo 18, que todo lo que pidierais orando, ¿no? Ahora ese todo tiene su restricción, ¿verdad? Tiene su restricción, y como vamos a mirar aquí hay una restricción en su contexto. Entonces aquí dice que una vez que sabemos lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere traer en lo porvenir, nosotros podemos decirle, ¿verdad? Queremos que tú hagas esto. Acerca de sus hijos, nosotros, y acerca de la obra de sus manos. Amén. Por eso necesitamos nosotros, mis amados, hacer esto primero, preguntarle, pedirle a Dios que nos abra los ojos y veamos la clase de obra que Él está haciendo, que Él quiere hacer en este tiempo. Porque es posible que el cielo quiera lograr algo, pero nosotros no estemos. Y Dios, es un principio que hoy
Vamos a entender, Dios no obra independientemente. El cielo espera que la tierra actúe primero y luego actúa el cielo. Lo hemos visto en varios pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué será esto? Dios necesita una armonía de voluntades. Desde la creación, mis hermanos, Dios creó los cielos y la tierra de manera soberana, pero el último que creó fue al hombre. Todo lo demás fuera del hombre lo creó como algo inerte, donde él podía hacer lo que sea, pero cuando creó al hombre lo creó de una manera especial, le dio libre albedrío. Y ahí, después de crearlo con libre albedrío, le dio autoridad, ¿verdad? Ya hemos visto muchas veces con ustedes ese pasaje que Dios le dio autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda la creación. ¿Sí? No lo puse aquí porque creo que lo sabemos todos. Pero en el capítulo 2 le da al hombre libre albedrío, porque le dice, que le da a elegir si él iba a comer de un árbol o comer del otro árbol, ¿no? Y le dice las consecuencias de comer del árbol que no debía comer. Simplemente lo hace y le dice las consecuencias. Entonces el hombre era el que puede elegir, y eso lo ha hecho hasta hoy. Y el plan de Dios era completar su labor dentro de la tierra, hemos visto, traer esa imagen y semejanza de Dios que había en Adán, y a través de Adán, de un ser físico, un ser humano, influir en todo lo visible, en todo lo que era tangible, en la tierra. El plan de Dios era ese y sigue siendo ese. Y hoy mismo lo sigue siendo. Y en Israel lo seguía siendo. Porque la tierra y el cielo tenían que ponerse de acuerdo. Hoy Dios, por eso mismo hablamos del evangelio, del reino de Dios. Pero el reino, el gobierno de Dios, no es lo mismo que la soberanía de Dios. Dios es soberano para hacer lo que Él quiere. Ahora, voluntariamente, por lo que Él quiere, nos dio a nosotros libre albedrío. Y voluntariamente le dio al hombre autoridad. Y Dios no actúa contra lo que Él mismo ha dicho. Entonces, el plan de Dios es que hoy la iglesia sea ese hombre, sea ese Adán, el Adán de hoy, por medio del cual traiga su poder, traiga todo a esta creación. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos, si la tierra estuviera llena solo de cosas, de materiales, de sillas, Dios no estaría restringido. Dios haría todo sin problema. Él daría su poder, su autoridad y todo, no hay problema. Pero al hombre no, con el hombre es diferente. El hombre puede escoger obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Amén. No estamos obligados a obedecer, tenemos libre albedrío. Amén. Y Dios no puede tratarnos a nosotros como si fuera un pedazo de madera o un pedazo de tierra, una mesa, una silla. Amén. Dios nos ha dado libertad. Y lo que Él quiere es que nosotros voluntariamente usemos esa libertad para ponernos bajo su voluntad, para obedecerle. Amén. La obediencia a Dios siempre, Dios ha elegido que sea voluntaria. Por eso nosotros no necesitamos, ni debemos, ni lo hacemos, no manipulamos, ni Dios tampoco. Amén. Esta es una gloria para Dios. ¿Se da cuenta? Si yo agarro este micrófono y lo pongo aquí,
en este lugar, ese micrófono no se va a mover. Ese micrófono me va a obedecer. Amén. Pero la obediencia de ese micrófono no me causa ningún gusto. Sé que eso va a ocurrir, ¿verdad? Pero ¿qué sería algo glorioso, algo lindo que mis hijos, por ejemplo, me obedezcan? ¿No? Cuando un padre tiene hijos obedientes, es una gloria para el padre, porque sus hijos le obedecen. Amén. Ellos son libres para desobedecerle. Pero no es lo mismo una cosa material que un ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, al hombre Dios le dio libre albedrío. Entonces, la obediencia a Dios es una elección basada en mi libre albedrío. Y Dios cumplirá su voluntad conmigo y en esta tierra cuando su voluntad y mi voluntad estén en armonía. Cuando yo elija hacer lo que Él quiere hacer. Amén. La iglesia es el instrumento de Dios para realizar su labor en esta tierra, así como Adán fue inicialmente destinado para ser el instrumento de Dios, Adán y su descendencia, para llenar la tierra con su presencia, llenar la tierra con alguien que tenía la imagen y semejanza de Dios. Hoy en día Dios tiene la iglesia para llenar la tierra con su imagen y semejanza. Por eso nosotros estamos ahora en un periodo de salvación. Es cierto que hemos recibido la salvación inicialmente de nuestro espíritu, pero estamos ahora en una salvación de nuestra alma de tal manera que nuestra vida se acondicione para hacer la voluntad de Dios. Si estamos trabajando en algo en la iglesia, es eso. Todas las enseñanzas acerca del reino de Dios nos muestran aquellas cosas que nosotros debemos procurar para poder ser obedientes a Dios. En la vieja naturaleza, en la naturaleza caída que Adán tuvo después de rechazar la voluntad de Dios, nadie puede obedecer completamente a Dios. Es imposible que los hombres obedezcan a Dios en su vieja naturaleza, pero Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Cuando Él nos ha salvado, nos ha puesto de su espíritu y nos ha puesto su nueva naturaleza de tal manera que nosotros podemos obedecer. Pero seguimos teniendo libre albedrío. Podemos también, aún teniendo la nueva naturaleza, desobedecerle. ¿Sí o no? Estamos así. Ahora lo que Dios quiere es que nosotros le obedezcamos, que le oigamos y le obedezcamos. Por eso la iglesia está en esta tierra para hacer eso. Y la iglesia, como hemos visto aquí, tiene el poder de atar y desatar aquí abajo para que pueda ser atado y desatado allá arriba. ¿Está bien? Hemos leído esto, ¿verdad? Entonces, cuando Dios no quiere hacer algo y nosotros oramos aquí, bueno, pues no lo va a hacer, porque Dios no lo quiere hacer. ¿Qué es lo único que vamos a tener de parte de Dios? Todo lo que Él quiere hacer. Si nuestras oraciones van a ser contestadas, es porque es la voluntad de Dios. Toda otra enseñanza es mentira, es vana, y usted lo va a comprobar. Cuando usted quiere que Dios le conteste su oración, lo que tiene que hacer es averiguar cuál es su voluntad y orar para que se haga su voluntad, y entonces su voluntad será hecha. Pero un problema muy grande que hay en este tiempo es que Dios quiere hacer muchas cosas, pero Él está restringido por la iglesia. Amén. Está restringido por aquello que Él mismo delegó.
¿Por qué la tierra se convirtió en lo que se convirtió? Solo porque Adán decidió. ¿Lo entienden, hermano? Porque Adán decidió desobedecer a Dios y Dios lo respetó. Dios pudo haber dicho a Adán, vas a obedecerme, ¿no? Y Dios quería que le obedezca. Porque entonces la tierra empezaría a vivir una vida conforme al diseño de Dios, ¿no? Y en todo lugar, como es lo que va a ocurrir, está profetizado en Isaías que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como los mares, el agua llena los mares. Así será. Pero esto va a ser cuando nosotros, o sea, Dios haya hecho una labor en nosotros en este tiempo, en el tiempo de nuestra vida, de tal manera que seamos completamente obedientes, de tal manera que su voluntad sea nuestra voluntad. Porque ahí también, amados hermanos, veremos el poder. Si no entendemos esto, seremos un grupo de personas con muchas ilusiones, con muchas peticiones, no sé, pero de aquellas muy pocas contesta Dios. Y yo no sé qué le va a decir a usted, a aquellas personas que oran, que dicen que todo lo que oremos, Dios lo va a hacer. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros ha tenido todo lo que ha orado, ¿no? Entonces usted ya tiene una fe o su fe sufre, ¿no? Usted cree que Dios a veces dice la verdad y a veces no dice la verdad. Pero hermanos amados, Dios nunca dijo eso. Todo lo que Él dice es lo que estamos mirando. Él dice que nosotros lo que atemos Él va a atar, pero vamos a mirar aquí en esta palabra que tenemos en esta mañana. Yo quiero que me ayuden con la hora, porque si no hay tiempo vamos a seguir la próxima clase. Pero dice que este pasaje de atar y desatar, miren, está entre dos pasajes muy interesantes. El primero es cuando un hermano peca contra su hermano, ¿verdad? Que vaya la persona y le recrimine, entonces habla de que arregle la relación, que arregle al hermano que está haciendo lo malo. Y después de este pasaje, después de Mateo 18, usted tiene su Biblia, habla Pedro y le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? A ver. O sea, este pasaje de atar y desatar está en un contexto de armonía, en un contexto de una iglesia que no tiene esos problemas de desunidad como pasaba en Corinto. Amén. Amados hermanos, no rebajemos la iglesia. La iglesia, nosotros ahora no hemos visto el poder que tiene la iglesia. ¿Y precisamente por qué? Porque la iglesia no ha entendido esto que estamos queriendo explicar en esta mañana. Amén. La iglesia, nosotros, los que hemos recibido el perdón de Dios por la pura gracia, no que seamos especiales o mejores que nadie, simplemente que le creemos a Dios. Pero nosotros, o sea, todos los que le vayan a creer, y esto es lo interesante, que Dios lo puso disponible para todos. Amén. No hay ningún ser humano en la tierra que Dios le diga, no, todos me pueden creer, pero si tú crees, a ti no te voy a dar mi naturaleza. No, Él dijo a cualquiera que crea, a cualquiera que decida creer en mí, creerme a mí, a ese le voy a dar mi espíritu, a ese lo voy a salvar, a ese lo voy a hacer parte de mi iglesia. Amén.
¿Lo creen? ¿No? Hace no sé cuántos años que venimos predicando esto. Y esto es así. Entonces, la voluntad de Dios se ve restringida por la acción de la iglesia. Esto es algo que nos parece muy raro, pero como les digo, basta un botón de muestra, ¿no? La voluntad de Dios nunca fue que la tierra tuviera tantos problemas, pero le dio libre albedrío a Adán, a ese hombre a quien Dios le dio autoridad. Usó mal su autoridad. Hoy en día, la iglesia tiene autoridad. Y necesitamos, por eso estoy predicando estas cosas, necesitamos entender esto. Amén. Estamos hablando de que Dios depende de nosotros, depende de las cosas que se aten en la tierra para atarlas en el cielo, ¿verdad? Y que se desaten aquí en la tierra para ser desatadas allá en el cielo. Y la oración es uno de los mecanismos más poderosos de atar y desatar. Y no se trata de atar y desatar según nos parece a nosotros, sino que todo lo que atemos y desatemos debe estar de acuerdo con su voluntad, porque Él no va a hacer lo que no quiere hacer. Nadie puede obligar a Dios a hacer lo que Él quiere, por más ungido que sea, por más apóstol, por más lo que sea. Dios quiere hacer su voluntad. Y aquí está la iglesia, que debe entender su voluntad para, como dice, mandarle a hacer su voluntad. Yo sé que de una manera muy respetuosa, ¿no? No podemos ser presuntuosos con Dios, pero Dios quiere, porque Él quiere mover su mano, amados hermanos. El otro día estuve leyendo un pasaje porque estaba conversando con alguien y me sorprendió un punto de vista que me vino a la mente, y no sé qué fue el Espíritu Santo. Ustedes conocen a Israel y a los hijos de Israel, ¿verdad? No sé si han leído en el Génesis cómo eran él tuvo 12 hijos que luego vinieron a ser los 12 patriarcas del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y antes de José fue el hermano número 11. Pero los 10 hermanos mayores de José eran unas personas muy malas, muy impías, ¿no? Por lo menos de varios de ellos. Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre. Judá, ustedes saben lo que pasó con sus hijos, que se fue, hasta tuvo hijo con su nuera, ¿verdad? Y así, entre los 10, llevaron a José, o sea, lo quisieron matar. Al fin lo vendieron a unos traficantes de esclavos. Eran hombres malos, pero esos hombres malos iban a ser los 10, digamos, ¿no? Porque el número 12 es Benjamín, el hermano menor de José. Y Dios había determinado que esos 10 iban a ser los 12 líderes de las 12 tribus de su pueblo. Y conocemos la historia de José, ¿verdad? Como él está en Egipto hasta que vienen los 7 años de abundancia y luego los 7 años de hambre. Y yo entendí esto. Bueno, antes de decirle lo que entendí. En esos 7 años de hambre, estos 10 hermanos son enviados por el Padre, por Israel, a Egipto, ¿verdad? A buscar alimento, porque en toda la tierra no había alimento.
Y ustedes conocen cómo fue cuando ellos se presentaron y José era el administrador de Egipto, cómo ellos pasaron unas situaciones tan difíciles, ¿verdad? Él les hace pasar por situaciones tan difíciles, Él les pone les devuelve el dinero, ¿verdad? Y pone su copa en el costal precisamente del barrio. Bueno, la cuestión es que estos 10 hombres que iban a ser los 10 patriarcas de los 12 de Israel, tienen que humillarse y tienen que arrepentirse delante de José. Amén. Lo que yo entendí es que a Dios no le tembló la mano para traer un gran hambre por 7 años, tan solo para que esos 10 que iban a ser los 10 patriarcas de su propósito se humillaran y se arrepintieran. O sea, nosotros vemos la historia como, no, pues sí, que Dios puso a José para salvar al mundo del hambre, pero pero yo entendí que Dios lo que hace es cumplir su propósito. Y en su propósito en el centro de su propósito estaba Israel. Y los 10 patriarcas eran una ficha. Y Dios quería que se arrepintieran. Y Dios ve que la única manera que pudo hacer eso fue a través de lo que Él hizo. ¿Ok? Esto es lo que de qué nos muestra. ¿Qué nos muestra, mis amados hermanos? Muestra que hay un poder disponible tan grande para hacer la voluntad de Dios. Dios es todopoderoso, todos estamos de acuerdo de que Él es todopoderoso. Pero ¿cuándo vamos a ver nosotros ese poder contestando nuestras oraciones? Cuando nuestras oraciones se alineen a su propósito. Y aquí está hablando de la oración intercesora de la congregación. Habla de que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, yo lo haré, dice, ¿verdad? ¿Están aquí? Amén. Hermanos, todo lo que Dios quiere hacer se puede lograr solamente cuando hay una voluntad que coopera con Él. Cuando la tierra obra, el cielo obra. Cuando la tierra ata, el cielo ata. Y cuando la tierra desata, el cielo desata. Este es un principio. Este es el principio, un principio sumamente grande del reino de los cielos. Es parte del evangelio del reino. Y este principio es un principio corporativo y es un principio de lo más poderoso que puede haber. Amén. Este principio tiene 3 cosas, ¿qué podemos decir? 3 requisitos que vamos a ver ahora. Amén. Entonces, ya hemos dicho que Dios va a hacer todo lo que Él desea. Amén. Pero Él necesita que nosotros correspondamos a su voluntad antes de hacer cualquier cosa. Si existe voluntad de parte de Dios en el cielo para hacer algo aquí en la tierra, tiene que haber voluntad en la tierra para hacer lo mismo. Amén. La iglesia tiene podemos decir, ese privilegio. Porque en el mundo no hay nadie que pueda conocer la voluntad de Dios como lo hace la iglesia. O sea, por eso la iglesia no es solamente, hermano, no consiste solamente en predicar el evangelio. La obra de la iglesia es mucho más. La obra de la iglesia, aparte de predicar, está bien, hay que predicar el evangelio.
Pero el ministerio de la iglesia es hacer descender a la tierra la voluntad del cielo, hacer descender el propósito de Dios. La oración no es algo insignificante, es un trabajo, es una labor. La oración consiste en que la iglesia le dice a Dios: Dios, queremos que se haga tu voluntad. Pero para eso nosotros necesitamos conocer el corazón de Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, lo que está en el corazón de Dios, y la iglesia puede hacerlo. Pero si la iglesia no hace esto, vamos a ser de muy poca utilidad en esta tierra. Vamos a ver las cosas pasar y nos vamos a sentir tan impotentes. Pero está bien cerca, porque una oración expresada conforme a la voluntad de Dios es lo más poderoso que hay. Nada se puede oponer a eso. Pero orar no es solo pedirle a Dios, es pedirle a Dios lo que Dios desea hacer. Escúcheme otra vez esto: orar no es solo pedirle a Dios, por si acaso, es pedirle a Dios lo que Él quiere hacer. ¿Me entiende? Si usted quiere ver la mano de Dios, pídale hacer lo que Él quiere hacer. Y si usted quiere decepcionarse de sus palabras y que sus palabras no tengan sentido, pídale a Dios lo que Dios no quiere hacer. Porque yo le aseguro que Dios no va a hacer lo que no quiere hacer. Este principio está en 1 de Juan capítulo 5, todos lo conocemos. Que dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿verdad? Y si nos oye, tendremos aquello que pedimos. Esto está bien claro, para mí creo que no tiene ningún problema. Entonces, hay tres cosas para ver, para hacer nosotros lo que tenemos que hacer, para no ser simplemente un grupo de hermanos que se reúnen los domingos y listo, sino para que nosotros vamos a tener una acción relevante en esta tierra. Amén. En el versículo 18, no sé si lo tengo aquí. Sí, este es el versículo 18. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez, ¿quién ata primero? La iglesia. En la tierra, ¿verdad? Y después es atado en el cielo. Entonces, Dios no puede hacer nada si la iglesia no hace nada. Es un principio muy serio, mis amados, ¿verdad? Es un principio que Dios respeta porque eligió respetarlo. Y como les digo, para muestra está lo que pasó con Adán. Amén. Hoy que tiene la iglesia, Dios no obra solo. La libre voluntad nuestra debe someterse a la voluntad de Él. Así que la medida del poder de nuestras oraciones es la medida en que nosotros conocemos la voluntad de Dios y la expresamos. Necesitamos expresar. El primer principio es: debemos hablar, debemos expresar, debemos declarar lo que Dios quiere hacer. Eso es interceder. Amén. Lo que nosotros podemos hacer es lo que Dios, es más, Dios quiere hacer muchas cosas, quiero decirle esto. Pero algunas veces se ve restringido porque no hay una persona en la tierra que sepa lo que Él quiere hacer y que corresponda a lo que Él quiere hacer. Dios es como una represa de agua, ¿verdad? Que está llena, hay mucha agua. Pero ya el agua que llega a tu casa es proporcional a la tubería que entra en tu casa. Amén. Y así es Dios. Dios quiere derramar su poder. ¿Recuerdan a mí ahorita se me viene ese versículo que decía que Dios contempla toda la tierra, ¿no? En Segunda de Crónicas, para mostrar su poder
en favor de aquel que tiene corazón perfecto. ¿Quién tiene corazón perfecto? Aquel que quiere hacer su voluntad. Cristo, hermanos, hacía todo lo que a Dios le agradaba. Amén. En la medida que nosotros tenemos la capacidad de averiguar todo lo que el Padre quiere hacer, en esa medida lograremos que el poder de Dios se desate para obrar en la tierra. Jesús nos da una gran muestra. Quiero mostrarles algunos pasajes. Jesús oraba mucho. ¿Y qué buscaba cuando oraba? ¿Saben qué buscaba cuando oraba? ¿Qué es lo que tenemos que buscar como nuestro ejemplo? Entender la voluntad de Dios. Por favor, me van a decir cuando ya me pasen la hora. 11:30. ¿Cuánto tiempo ya estoy? 11:28. Ok, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Primero de su oración. Segundo, de su acción. Para que el próximo domingo entremos a ver el asunto de nosotros como iglesia hoy. Entonces, yo tengo aquí varios versículos. Rápidamente lo vamos a mostrar. ¿Cuántas veces Jesús se puso a orar? Dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y después que los hubo, Marcos 6:46, que los hubo despedido, se fue al monte a orar. En aquellos días fue al monte a orar, Lucas 6:12, y pasó la noche orando a Dios. Lucas 9:28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Bueno, en el 11:1 aconteció que estaba orando en un lugar. Él era una persona de oración, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, que enséñanos a orar como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Lucas 18:1 también le refirió a Jesús una parábola acerca de orar siempre y no desmayar. Pero ¿cuál es la primera cosa que tenemos que hacer cuando oramos? Descubrir su voluntad, entender qué quiere hacer. Amén. ¿Cuántas oraciones hace usted así? Segundo que quiero que veamos es que Jesús, amados hermanos, Él fue totalmente hombre, aunque es totalmente Dios, fue cuando estuvo en la tierra, se hizo hombre, se despojó de su deidad. Miren lo que dice Hebreos, esto es muy importante. Miren, hay una doctrina de que Él sí siguió siendo Dios, de que Él, incluso dicen que su naturaleza, cuando vino en María, hacen que María sea también una mujer que tenía una cierta naturaleza divina, para que la naturaleza de Cristo, cuando llegue a esta tierra, no tenga nada de humano. Pero Cristo tuvo una humanidad. Fue humano 100%. Miren lo que dice Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es al diablo. Dios nunca pudo haber vencido al diablo en su condición de Dios. Porque Dios ha vencido al diablo, Dios es más poderoso que el diablo, pero Él tenía que vencer como ser humano, así como nosotros podemos vencer como seres humanos. Él es un ejemplo para nosotros. Si yo considero que Jesús tenía naturaleza divina cuando estuvo en la tierra, no me sirve como ejemplo. Pero si Él participó de toda su humanidad, Él me sirve como ejemplo. Sigue diciendo Hebreos 2:15, dice: y librar a todos los que por temor de la muerte estaban toda su vida sujetos a servidumbre. Para derrotar al diablo, vemos aquí que tenía que hacerse hombre. Porque ciertamente, dice, no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por lo cual, miren, versículo 17, debía ser en todo
semejante a sus hermanos. ¿En cuánto debía ser semejante a sus hermanos? En todo. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Será que Dios padece siendo tentado? Cuando Dios tiene la forma de Dios. No. A Dios el diablo no le hace ni cosquillas. Pero Jesús se hizo en todo semejante a sus hermanos, de tal manera que aún la tentación que le hizo el diablo lo padeció como nosotros. Es como que se puso en nuestro lugar para entendernos, hermanos. Él no, o sea, todo Dios puede entender, sí, yo sé. Pero otra cosa es estar en nuestros zapatos. Y eso fue lo que hizo. Se hizo hombre, completamente hombre, se despojó de su deidad. Así que lo que Jesús hizo es lo mismo que ahora nosotros podemos hacer. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, su semejanza no es la semejanza, en esto sí es verdad, no es la semejanza a un hombre sin Cristo. No, es la semejanza a un hombre en Cristo. Porque los hombres sin Cristo tienen solo la vieja naturaleza, pero Él era lleno del Espíritu Santo. Así como nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. En todo, amén. Por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso Él le entiende a usted y a mí cuando somos tentados. Porque Él estuvo en lo mismo. Y dice el versículo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro cuando usted esté tentado, mi hermano. Cuando viene la tentación y usted no la puede resistir, está sufriendo por la tentación, acérquese confiadamente a su trono de gracia y va a alcanzar gracia y Dios lo va a socorrer. Amén. Amén. Entonces, esto es lo que yo quería establecer. Él fue 100% hombre, pero Él hizo muchas maravillas, ¿o no? Él es una muestra para nosotros. Y bueno, y con esto voy a terminar esta mañana. Voy a mostrarles los versículos en el Evangelio de Juan, donde Jesús se muestra así como humano, pero cómo Él tenía que alinearse a la voluntad de Dios para hacer sus milagros. Juan capítulo 5, versículo 19. Jesús, pues, declarando, les decía: de cierto os digo, escuche esto, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Amén. Como ser humano que Él decidió ser, no podía hacer nada. Así la iglesia, con su poder, con todo lo que nosotros humanamente tenemos hoy en día, no podemos hacer nada. Jesús tampoco. ¿Pero qué? Si no, ¿qué dice? Lo que ve hacer al Padre. Porque lo que Él hace, el Padre, esto también hace igualmente, dijo. Entonces, el Padre quería hacer algo, le mostraba al Hijo, y el Hijo lo hacía aquí en la tierra. Entonces el Hijo ataba y el Padre hacía. El Hijo desataba y el Padre hacía. El Padre estaba sujeto a la acción del Hijo, como hoy Dios está sujeto a la acción de su iglesia. Y luego dice el versículo 20: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace.
y mayores obras que esta le mostrará para que vosotros os maravilléis. O sea, nosotros podemos ver las obras de Dios maravillosas. Amén. El Hijo le agradaba al Padre, el Hijo hacía la voluntad del Padre. Es tan importante, tan glorioso decidir morir a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios, porque veremos hacer a Dios y participaremos en lo que hace Dios. Y todavía Dios dice, como a Jesús, mayores cosas le va a mostrar. Pero no es solamente este pasaje, hay muchos. Juan 5:30, está hablando Jesús. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Jesús. Según oigo, juzgo. Mi juicio es juicio mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ni siquiera él confiaba en que su juicio era justo, estando como hombre. Él oía al Padre, porque el juicio del Padre es el único juicio justo. Amén. Él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Juan 5:36 dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las realizara, todas las obras que Jesús hizo son las que el Padre le dio para que las realizara. En este tiempo, Dios tiene obras que debe realizar la iglesia. Dice, las obras mismas que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Si la iglesia va a mostrar que es la iglesia del Dios Todopoderoso, el mundo va a tener que ver las obras del Padre, del Dios Todopoderoso. Juan 15:5. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Saben, hermanos? Él hacía todos los milagros y todas las cosas porque estaba unido a la voluntad del Padre. Hoy en día, nosotros, si algo podemos hacer, es porque estamos unidos a Cristo, al Hijo. Porque Jesús dijo, ahora yo me voy al Padre y voy a hacer todo lo que me pida. Amén. Y quizás Juan 8:28. Entonces Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces comprenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo. Él vivió una vida de total sujeción al Padre como un ejemplo para nosotros. Por eso nuestra mayor oración al Padre es, Señor, que yo haga tu voluntad. Amén. Sino que según el Padre me enseñó, eso hago. Y dice, y el que me envió está conmigo, no me dejó solo. Dice, hablando del Padre, que el Padre no le dejó solo, porque Él hacía siempre lo que le agrada. ¿Usted quiere andar siempre con el Padre? ¿Usted no quiere sentirse solo nunca? Haga siempre lo que le agrada al Padre, como Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Yo aquí lo que quiero es dejar esto, porque estamos a la mitad de la enseñanza. El próximo domingo vamos a ver que este poder que Dios nos da para hacer su voluntad, lo podemos hacer de una manera limitada en forma personal, pero de una manera poderosa en forma corporativa. Amén. La iglesia puede permitir que Dios haga grandes obras en este mundo.
o puede impedir que Dios las haga. Vamos a ver lo importante que en el diseño de Dios es la iglesia. Y lo importante que es que nosotros estemos viviendo una vida armónica entre nosotros y con Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias porque esta tu palabra, Señor, nos muestra que no estamos solos, que no estamos sin poder y que solo estaremos llenos y completos contigo, y que solo tendremos poder cuando nos alineamos a tu propósito. Dios amado, transforma nuestra manera de orar. Ayúdanos a que nuestra oración siempre en este tiempo sea: quiero entender tu voluntad, porque quiero hacer tu voluntad, porque en tu voluntad todo es posible. Por eso dijiste que al que cree, todo le es posible. Toda tu voluntad es posible hacer a los que creen. Padre, ayúdanos a tener conciencia de tu presencia y toda aquella enseñanza que ha quitado nuestra fe, toda aquella enseñanza que nos dice que todo lo que pedimos tú lo haces. ¿Y cuántas veces hemos comprobado que lo que te pedimos no lo hiciste? Y ahora entendemos que es porque no era tu voluntad. Entendemos que porque es imposible que tú cumplas las voluntades, las oraciones de los millones de hombres, cada uno con su propio libre albedrío. Porque entendemos que solo hay una voluntad perfecta y es la tuya. Esta semana, Señor, ayúdanos a saber escuchar tu voz. Padre, que para el próximo domingo vengamos con testimonios visibles de que tu poder se ha desatado y de que las obras del enemigo que estaban queriendo venir contra nosotros o contra alguien, de repente han sido atadas y han sido prohibidas, porque nosotros nos pusimos en la brecha. Gracias, Padre. En esta mañana te damos a ti la gloria y queremos orar que entremos todos al reino de Dios, a la obediencia a ti, al entendimiento de tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.